Bienvenidos y bienvenidas a Fundación Casa de México en España. A nombre de nuestra directora general Jimena Caraza Campos, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta sesión informativa de la nueva edición de nuestros talleres literarios. Fundación Casa de México en España tiene un área de literatura y en esa área de literatura hay ya uno de los pilares más importantes de nuestras actividades literarias, que son los talleres literarios. Los talleres literarios recuperan una tradición mexicana muy importante en el ámbito de la creación literaria, que es el simple y llano ejercicio de compartir con personas con intereses afines textos que intentan ser literarios. Es decir, la literatura mexicana en el transcurso del siglo XX, cuando nos dio nombres como los de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Elena Poniatowska, se forjó en parte gracias a este tipo de talleres. Después llegó el siglo XXI y comenzaron a crear algo que se llama escuelas de escritura creativa y cosas por el estilo, ya con una fuerte influencia anglosajona, pero en México la tradición literaria de más tradición es la de los talleres literarios. ¿En qué consisten estos talleres literarios? En términos generales consisten en lo siguiente: un grupo de personas a las cuales les gusta escribir, pero también se entiende leer, llevan textos a sesiones periódicas en donde alguien coordina el intercambio de opiniones y la sucesión de las lecturas. La persona que coordina debe tener una peculiaridad. Esa peculiaridad generalmente es una trayectoria literaria. Juan José Arreola, por ejemplo, uno de los cuentistas más importantes del siglo XX mexicano, inauguró una serie de talleres literarios que fueron míticos para la creación literaria en la segunda mitad del siglo XX. Personas, por ejemplo, como José Agustín o Juan Rulfo, llegaron a participar en esos talleres. Y también personas, por ejemplo, como Julio Cortázar, a quien Juan José Arreola le publicó, por cierto, su primer libro de cuentos en México, en una edición por ahí del 50 y tantos. Es decir que a raíz de esta tradición, y conforme fueron sucediéndose los años, las tradiciones de los talleres literarios se arraigaron en el panorama literario mexicano y llegaron a formar importantes promociones de escritores. Cada coordinador de estos talleres literarios tiene una perspectiva que es radicalmente distinta. Radicalmente o sutilmente distinta. Afortunadamente nunca hay una misma perspectiva. Esa es una de las razones por las cuales en Casa de México invitamos en cada periodo a un escritor distinto. Este escritor se especializa o escribe concretamente en un género, a veces, como es el caso de David, se atreve con más géneros, pero hay uno fundamental que lo caracteriza, que específicamente practica con más entusiasmo, maestría, habilidad, y en el caso de la narrativa y concretamente de la novela, es el caso de David. En la tradición de los talleres literarios que hemos inaugurado en Casa de México, hemos impartido ya talleres de guión cinematográfico, hemos impartido talleres de cuento, hemos impartido talleres de narrativa entendida en términos muy globales y de poesía. En algún momento, nuestra intención es que esta nómina de géneros literarios se amplíe y en los siguientes periodos veremos talleres de crónica periodística, de guión teatral, de creación dramática, es decir, de una serie de géneros que por el momento no hemos abordado, pero que tarde o temprano abordaremos para que quienes estén interesados vengan y nos acompañen a desarrollar sus destrezas literarias. Bueno, para el periodo que viene, el género que vamos a abordar es la novela, y a quien hemos invitado a impartir o coordinar, mejor dicho, este taller es a David Toscana. Muchas gracias, David, por estar aquí esta tarde. Gracias. No es propiamente la primera sesión, sino una sesión en donde quienes nos acompañan lo que querrán hacer es, primero, saber si efectivamente un taller literario sirve o no sirve. ¿Y para qué sirve? Cuéntanos un poco. Bien, ¿sí se escucha o subo la voz? No. Se te escucha. Se escucha bien. Primero les agradezco su presencia, su interés, y espero que el interés continúe después de la sesión informativa y no, no huyan y quizá a la siguiente tenemos 1 o 2 personas.
Entonces, claro, lo que dice José Carlos tiene sobre estos antecedentes de los talleres literarios en México, tiene, tiene toda la razón. Muchos escritores salieron de ahí, pero cuando tú me preguntas si los talleres funcionan, todo esto depende de la mecánica que se siga con cada uno. Los talleres que tú mencionas son talleres donde participaban, yo creo que un máximo de 6, 8 personas. Son talleres donde se reunían semanalmente durante al menos un año, donde ya hablamos de 52 sesiones, y donde los trabajos que se leían se entregan. Por ejemplo, decían, bueno, hoy a Juan Rulfo le toca entregar, y entregaba uno de sus cuentos, y el resto de los compañeros se lo llevaba, lo leía con toda tranquilidad en casa, y entonces ya volvían la siguiente semana con la espada desenvainada o con el aplauso o con lo que fuera. Y entonces funcionaban y funcionaban aceptablemente bien. Sobre todo porque el proceso de selección era muy estricto, y entonces ya sabemos que cuando preparamos algo en la cocina, lo más importante son los ingredientes. Después, aunque uno sea un poquito mal cocinero, las cosas saben bien. Y claro, si vamos a un taller donde está Juan José Arreola, donde está Rulfo, donde está Poniatowska y toda esta gente, pues algo bueno ha de salir de ahí. Y al mismo tiempo vemos que hay muchos talleres. Yo tengo soy de Monterrey, y tengo un amigo que durante mucho tiempo dio talleres literarios. Y yo le pregunté, ¿cuánta gente has tenido en tus talleres a lo largo de los años? Y me dijo 700. Y le dije, de esos 700, ¿cuántos van a ser escritores? Y me dijo, ninguno. Entonces yo dije, qué horror. Y me dice, pero todos van a ser mucho mejores lectores. Entonces, la aproximación que se le da a la lectura también en un taller también es muy importante, porque cualquiera que sea, en ese caso yo, o el coordinador de un taller, pues no se puede hacer responsable por el esfuerzo, las lecturas, el trabajo, las noches de insomnio de cada quien para decir si de aquí van a salir o no escritores. Eso, por supuesto que es cosa de ustedes. Ahora, por el hecho de tratarse de 7 sesiones que vamos a tener, entonces la mecánica va a ser un poco diferente. Y en lo siguiente, cuando a mí me preguntan que si los talleres funcionan, yo digo sí funcionan para empezar, pero después, si nosotros nos vamos a la historia de la literatura, del pensamiento y incluso de la filosofía, nos damos cuenta que el verdadero trabajo se hacía con los grupos. En la Grecia antigua organizaban estas cenas que se llamaban simposio con vino, se tiraban ahí en el triclinio y decían, hoy vamos a hablar del amor. Y entonces empezaban a hablar y hablar del amor, y luego Platón escribía todo lo que se platicó y oh, gran revelación, tenemos ahí la filosofía, y tenemos las opiniones, y tenemos los cuestionamientos de Sócrates, pero porque era un grupo de conversación ordenado. Eso lo podemos ver en el Renacimiento que resurge, lo podemos ver muy famosamente en los salones literarios de la Francia, donde también por ahí sale Voltaire, sale Rousseau, salen los enciclopedistas, sale todo este movimiento literario, porque más que reunirse, no es por agraviar, pero más que reunirse así en un salón, se reunían en un salón con un montón de vino y con comida, y verdaderamente el vino y compartir ciertos alimentos ayuda mucho a la conversación, y esto ha sido una tradición. Fue también tradición cuando Europa a principios del siglo XX tenía esta hegemonía cultural,
y sobre todo en Viena, sabemos que donde se reunían los intelectuales se reunían en los cafés. Y cuando decimos café, sí tomaban café, pero sobre todo tomaban vino. Entonces, ¿podemos traer vino? Yo creo que son unas muy buenas sugerencias para los integrantes de estos talleres. Sí. Evidentemente, Casa de México condiciona. Antes que decir vino, quizá haya que decir otras cosas. Ahí Tequila. creo que Sí. queda en la elección de los asistentes. Ese primer factor, no puedo probablemente decirlo en voz muy alta, pero es un factor que se puede comentar y de alguna manera obviar. Por cierto, abro un paréntesis. Casa de México es un espacio que fomenta también el conocimiento culinario y gastronómico de México. Con eso les digo todo. Muy bien. Entonces, tequila y vinos de Baja California, que es lo que nos Ya está. acaban de... Y además, como se trata de un intercambio cultural, hablando con precisión, quien dice tequila y vinos de Baja California también puede decir vinos de Galicia, licores de Galicia, tintos de La Rioja, lo que ustedes ahí piensen y su imaginación les proponga. Por lo Bien, tanto, entonces, ajá, sí, entonces, como solo tenemos 7 sesiones, para aprovechar mejor esas 7 sesiones, vamos a acercarnos sobre todo a lo que podría ser el debate de creación literaria en un grupo. Más o menos lo que pudieron haber platicado, más allá de estarse corrigiendo si les faltaba una coma o si la frase se alargaba o si un personaje era vacío, sólido, lo que fuera. Cuando se reúnen los escritores, y yo tengo más de 30 años reuniéndome con ellos, a veces las conversaciones más bien se van hacia otro lado. Se van hacia preguntas, por ejemplo, ¿qué debe ser la novela en el siglo XXI? Y entonces, digamos que nos acercamos más a una discusión filosófica, y la discusión filosófica tiene mucho que ver con la estética. La estética es una rama de la filosofía y aquí de pronto empezamos a hablar. ¿Qué hace que una novela sea buena y qué hace que otra sea mala? ¿Es el gusto del lector o verdaderamente la novela por sí misma contiene algo que la hace más importante, bella, relevante, profunda? ¿Por qué hablamos precisamente de literatura light que se mantiene en la superficie y por qué hay otras cosas que bajan? ¿Por qué a veces esto también depende del lector? El lector que solo sabe ver la superficie pues necesita novelas superficiales. El lector que tiene un alma más intensa, una visión más profunda de la vida, pues necesitará otro tipo de novelas. Pero nosotros como creadores, ¿cómo nos vamos a acercar a la novela? Dostoyevsky dice que en el ver está todo lo que necesita el novelista, lo más importante. Y entonces, simplemente por poner una conversación que podríamos tener, yo les digo, veamos, pensemos en una escena triste. Un hombre está en una habitación de hospital donde acaba de morir el padre. De pronto percibe que ya no respira el padre. ¿Cómo vamos a contar esa historia? Porque siempre que hablamos de contar historias hablamos de las emociones, pero de pronto nos empezamos a dar cuenta que nuestras emociones personales tienen poco que decirle a los demás. Por eso cuando vamos a un velorio escuchamos tanto lugar común que hasta nos aburre. Ay, es que mi papá era el mejor de todos y ahora estoy muy triste porque ya no está conmigo y demás. Y eso está muy bien y le doy el abrazo al amigo. Pero si en la novela alguien me escribe eso, digo, no es lo mismo la sinceridad, no es lo mismo lo que sale del alma que lo que verdaderamente comunica una emoción. Entonces, ¿cómo trataríamos una escena? Pues vamos a conversar, por ejemplo, de ese tipo de cosas.
¿Qué hace que algo que resulte de algún modo único al mismo tiempo resulte universal? Y algo, como el ejemplo que les ponía, que estoy muy triste porque se murió mi papá. Sí, todos nos ponemos tristes, pero ¿por qué eso que es universal, de pronto en la literatura se vuelve vacuo? Entonces, lo que en la vida funciona, en la literatura a veces no, y viceversa. Entonces, vamos viendo todas esas posibilidades que tenemos como novelistas para comunicar una historia, una emoción, unos personajes, recuerdos. O sea, las novelas finalmente, la maravilla de una novela es que todo cabe en la novela, pero como dice el dicho, todo cabe sabiéndolo acomodar. Y no se trata de ser personales, porque esta es una cosa que nos afecta mucho cuando entregamos un texto muy íntimo y se lo entregamos a los compañeros de un taller y nos empiezan a decir, pues a mí este personaje me parece muy aburrido. Y el que lo escribió dice, es que es mi madre. Hombre, pues entendamos que no estamos hablando de tu madre, quizá tú sí, pero yo estoy hablando de un personaje que está aquí. Y a tu madre mucho gusto me dará conocerla, pero no es lo mismo, aunque la novela trate de emular la vida, nunca será lo mismo pasar esto por las palabras y tratar de comunicarlo. La narrativa, la poesía, las palabras en general, tienen la función de comunicar. Y entonces vamos a preguntarnos, también esto lo iremos platicando, ¿qué queremos comunicar? Y en la pregunta de qué quiero comunicar está muchas veces lo que nos empieza a empujar hacia la forma que le queremos dar a una narración. Los críticos antiguos dicen con mucha razón que el verdadero gran estilo se logra cuando se comparten las emociones, pero un poeta perfectamente puede decir que la emoción tiene que estar muy bien pensada. Olvidémonos otra vez de los impulsos y pensemos que la novela tiene poco de espontáneo y mucho de cuestionar, de repasar, de releer, de que ese texto que nos pareció maravilloso, hoy que lo escribimos, mañana en la mañana no tiene ninguna fuerza. Y cómo es posible que si algo que para nosotros pierda fuerza la tenga para el lector. Entonces vamos a ver si los sinónimos de verdad son sinónimos o si hay una palabra justa para cada cosa. Vamos a ver en qué momento decir menos es decir más, etcétera. Hay muchos temas que quiero que tratemos, donde cualquiera de ustedes que traiga un texto que quiere que leamos, lo podemos leer, pero muchas veces los textos nos dejarían ciertos temas que en un taller de un año seguro que los alcanzamos a abarcar, pero en un taller de 7 semanas nos podemos perder de ciertos temas que son importantes en la escritura, y entonces yo los voy si no salen espontáneamente, los voy a ir metiendo así un poco a la fuerza. Y lo importante, aunque ahora estoy hablando mucho, lo importante no es tanto que yo hable mucho, que si mi experiencia sirve y mis lecturas sirven y lo que me han enseñado otros escritores sirve, qué bueno, pero como comencé hablando del simposio del vino y de la conversación, lo bueno será que conversemos. O sea, que traigamos, etc. Bien, han salido distintos temas en lo que has comentado ahora, pero siempre viene la persona a una sesión informativa que probablemente no ha tenido la experiencia en un taller literario, y por eso voy a insistir con la pregunta con la que comenzamos la charla. ¿Un taller literario enseña a escribir? ¿A qué enseña realmente? ¿Qué proporciona? De manera muy sucinta para decir, puedes esperar esto. Un taller conmigo sí sirve, pero con otros no. Sucinto y concreto. Perfecto.
No, es que estoy pensando en los talleres, por elementales que sean, sirven dependiendo si el escritor que asiste es completamente principiante, avanzado, medio o demás. Por supuesto que alguien que ya tenga cierta experiencia escribiendo se inscribe en estos, ¿estamos en vivo? Bueno, Sí, se inscribe sí. en estos talleres de esas páginas que se llaman Doméstica, Ah, y ahí se están engañando a la gente. Yo te voy a enseñar a escribir una novela. No, no, no. Nadie puede enseñar a otra persona a escribir una novela. Es, sí, voy a traer algunas citas de escritores, de grandes escritores, que como yo lo aproximo mucho a la filosofía porque cada verdad que ellos digan es cuestionable y sin embargo nos sirve para meditar, nos sirve para tenerlas presentes a la hora de escribir. Yo creo que la escritura tiene que ser un acto muy consciente, muy cuestionado por parte del propio escritor y eso es lo que yo trataría y lo que los talleres que funcionan son los que convierten al escritor en su más duro crítico y no en el que aprendió una serie de recetas de cocina. mm, Si hacemos incluso el símil otra vez de la cocina, pues sabemos que uno sigue la receta y el pastel se le quema. Entonces, no son recetas. El mismo buen cocinero es el que tiene la malicia para improvisar, para meter especias que no estaban en la receta, para sacar el pastel antes de tiempo, para voltear la carne, para un montón de cosas. Hay cierta, tiene que haber creatividad en la cocina. Bueno, pues también tiene que haber muchísima individualidad, muchísima creatividad en las artes, en este caso en la escritura. Y repito, lo importante es que nos desarrollemos y esto es, para mí esta es la clave ujú. de un taller, de un grupo literario, que nos desarrollemos como nuestros más duros críticos, pero críticos generosos. Tampoco se trata de ser tan duros con nosotros mismos, porque también conozco gente que tiene 15 años trabajando una novela y nunca siente que está lista Listo. para... Mm. Y el exceso de autocrítica también va, mm, algo que estaba bien hecho, de pronto lo va convirtiendo en algo más frío. Sí. Entonces el momento justo de encontrar la temperatura de las cosas es lo que tenemos que ir desarrollando como escritores, pero sobre todo se desarrolla también mucho cuando somos lectores. Bueno, cuando nosotros invitamos a David para esta segunda colaboración, David ya colaboró con nosotros impartiendo probablemente fue la primera promoción de los talleres literarios de Mm, Casa de México. Estábamos en el momento, o en uno de los momentos más álgidos de la pandemia. Era realmente íntimo el grupo que había, porque había 5 personas, si no recuerdo mal, cada uno separado 2 o 3 metros del otro, de tal manera que en este espacio estaba uno aquí, otro ahí, otro más allá y otro al fondo. Pero fue interesante porque precisamente en un momento en el que era necesario probablemente escribir, estas personas nos acompañaron y gracias a David se aproximaron un poco a una propuesta que hasta donde yo sé algunos de ellos siguen cultivando y probablemente ahora que saben que vuelves, vuelvan a visitarnos. Entonces, cuando nosotros le propusimos a David esta segunda posibilidad de un nuevo taller literario, le dijimos, danos una visión una visión tuya sobre un taller literario en el género que tú desees. Bueno, pues vamos a abordar la novela, pero el título que te sugiero, nos comentó David, es La prosa no es prosaica. ¿Por qué la prosa no es prosaica? Siempre hemos separado estas dos cosas, ¿no? O sea, algo es muy poético cuando es bello y es prosaico cuando es terrible. Y la única forma de enaltecer la prosa es decir que es una prosa poética. Pero pues lo cierto es que si vamos a escribir novela, em, no hablaríamos de prosa poética, hablaríamos de buena o mala prosa. Y la buena prosa, por supuesto que tiene algunos elementos que se acercan a la poesía. La prosa debe saber manejar, por ejemplo, las metáforas y sin embargo son dos
parientes, la poesía y la prosa son dos parientes, pero lejanos. En algún momento llegaron a estar más cercanos cuando leemos, por ejemplo, a Homero, pues tiene todos los elementos de una novela, pero al mismo tiempo está escrito en verso, en un verso que casi nunca nos llega en español, pero ahí está. Entonces, hay cierto parentesco, hay cierto origen común, pero se han ido separando y ya más bien para un lector contemporáneo, un amante de novelas contemporáneo, pues ya le parece que una prosa demasiado poética es pesada. Tener que estar descifrando las imágenes de un modo que se presentaría en la poesía, podría llegar a cansarnos. Entonces, no, la prosa debe tener su propia estatura, su propia belleza, su propia forma de decir las cosas y, sin embargo, seguir siendo bella. Hay prosistas maravillosos, hay escritores que uno los lee por la prosa, me acuerdo, por ejemplo, una anécdota de Immanuel Kant, que cuando lee esta novela de ¿cómo se llama? Esta del... ¿De autor? Es de Voltaire, es de Voltaire. Cándido. Cándido, el Cándido, sí, se me fue. Cándido. Bueno, toda esta historia del Cándido que en Lisboa, que tiene estas escenas así muy dramáticas, etcétera. Y yo no la he leído en francés. Kant sí la leí en francés. Y si ya la he leído 2 veces, dice, pero la belleza del estilo me impide darme cuenta de qué se trata. Me distraigo mucho con la belleza del estilo. Y entonces tenía que leerla una tercera vez y ya concentrarse en la historia de este Pangloss y de el mejor mundo posible y todas estas ideas que incluso extraño en Kant porque es una novela filosófica, es una novela que nos presenta ideas filosóficas y un filósofo se distraía con la belleza del estilo. Entonces, a mí me pasa con algunos escritores que también de pronto se seduce el estilo, ya los iremos viendo, porque sí quisiera poner algunos ejemplos de lo que es una prosa maravillosa y por eso quisiera a veces cortar la señal y de alguna prosa que no es tan buena. No te preocupes. Sí. Las sesiones, aprovecho que sale esto, las distintas sesiones son completamente analógicas, porque se crea una atmósfera en la cual la presencialidad es fundamental, es decir, que no habrá emisión en streaming y ahí podrás despacharte vamos con a poder la cuchara hablar, grande. vamos a Sin ningún hablar problema. mal de mucha gente. Así es. Y vamos a Sí, estar en libertad de hacerlo. claro. No, qué bueno, sí, a mí me cohíbe mucho saber que estoy Vivo, siendo grabado. no te preocupes. Sí. Meramente informativo, unas pinceladas generales para que quien todavía no termina de decidirse se pueda decidir. Pero sí, bueno, ya que lo mencionamos así, entonces vamos a tener estos ejemplos y claro que cualquiera me puede decir, es que a mí me gusta más la que yo mencioné como mala que la buena Sí. y vamos a dar libertad para que haya cierto gusto, pero también vamos a platicar que hay algunos elementos que necesariamente son los que construyen la buena prosa. Si hace rato mencioné Florencia, mucha gente viaja a Florencia. ¿Por qué viajas a Florencia? Pues porque puedes ver o vas a Venecia porque ves toda esta... Y entonces no podemos decir que el barrio allá donde vivimos en Madrid es tan bello como Venecia. No, hay cosas que sí podemos sopesar. Y para eso hay, desde los antiguos griegos, desde la poética de Aristóteles, ya se nos ponían ciertos elementos que construían la belleza, la fortaleza
y el significado en una obra literaria. Entonces, repito, vamos a platicarlos para que todo el mundo los tenga en la cabeza a la hora que escribe y tal como pasa con Picasso, pues resulta que Picasso era un gran dibujante y si después quiso deformar las figuras, comenzó siendo un gran dibujante. Y entonces, de esto se trata, que nosotros tengamos estas bases, tengamos incluso hasta el respeto por la gramática, la ortografía, tantos elementos, para que una vez que los dominamos podemos jugar con ellos y romper e inventarnos palabras, ser un poco gongorinos a la hora de torcer significados, sintaxis y demás. Pero Góngora no lo hacía porque no conociera, lo hacía porque conocía perfectamente claro, lo que hacía. claro. Bien, entonces la prosa no es prosaica, pero además, de acuerdo, la prosa no es prosaica. Vamos a ver lo que yo me resisto a llamar un temario y explico por qué. El espíritu fundamental de los talleres literarios permite que no se siga al pie de la letra una asistencia regular y que ocasionalmente alguien, por la razón que sea, no pueda o no deba asistir obligatoriamente. Es decir, es más o menos libérrimo. En un curso hay un temario y el temario se cumple del principio al final. Si el alumno despistado llega al final, ya no ve lo que hay al principio. En un taller se permite hasta cierto punto cierto discurrir, cierto vagar, cierto paseo, cierta recurrencia. Si hay un tema que ya se vio, probablemente es un tema importante y se regresa a él. Si hay un tema que se verá y sin embargo la obra que se está discutiendo permite anticiparlo, se anticipa. Es decir, ahora nos lo dirá David, que es el coordinador, pero en términos generales, los talleres literarios permiten la posibilidad de improvisar. Pero este temario, llamémosle así, este temario o listado de temas, nos puede dar una idea general de las claves que para David formarán parte de esta promoción. Lo leo rápidamente para quien no le haya echado un vistazo se dé cuenta por dónde vamos a ir más o menos. Historia, punto número 1, historia. Cualquier historia o anécdota puede convertirse en novela. Le voy a pedir a David que no responda ahora, lo hará directamente en las sesiones. Diálogos. ¿Cuándo deben hablar los personajes y cuándo el narrador? 3. Personajes. Caracterización, protagonistas y secundarios. 4. Prosa. Con mala prosa, un gran evento se vuelve banal. Una buena prosa, un evento banal se vuelve grande. Con buena prosa, un evento banal se vuelve grande, sin duda. Música. Las palabras tienen sonido y ritmo, también silencio. ¿Qué hay que dejar sin decir? Símiles y metáforas, cuándo usarlos. Oralidad, novelas para leerse, novelas para escucharse. Y último punto, inicios y finales. La secuencia de la realidad no es la de la novela. De alguna manera, algunos de los elementos que nos ha ido comentando en su charla han ido apuntalando estos distintos temas que estamos comentando ahora. Sobre el temario en términos generales, temario en cursivas, temario con negritas, temario, pero me resisto a llamarlo temario. El temario con cursivas. ¿Algo que quieras añadir para terminar de completar esta visión que quieres proponernos en este taller? No, y qué bueno que te adelantaste a mencionar que temario es un poco mentiroso en cuanto a la idea de que hubiera una sucesión de temas. Ajá. Los temas se mezclan, la novela, la narrativa es una cuestión orgánica. Si hablamos de crear personajes, buena parte de los personajes se crean a través del diálogo. Entonces tenemos que hablar del diálogo cuando hablamos de personajes. El diálogo también es parte de la historia. Si leemos teatro, por ejemplo, pues en el diálogo está todo. Está la historia, están los personajes, está el movimiento, está la acción, todo está en el diálogo. Entonces, lo aislé porque me pediste un temario. Sí. Y entonces, Sí. sí, pero no por engañar, sino porque sí es el temario, pero va todo Claro, todo va revuelto. todo revuelto Así es. e iremos hablando un poquito de cada cosa y sobre todo iremos conectando cada tema o cada
te puse ahí 7 temas, que habrá más Ujú. temas, pero todos estos temas finalmente corresponden a un licuado. Así es. Aquí abro un paréntesis y comento efectivamente, yo le pedí a David un temario. ¿Por qué razón le pedí un temario? Yo le pedí un temario porque así es más fácil transmitir un concepto que cuando nosotros comenzamos a introducirlo desde Casa de México le costaba a la gente comprender, quiero decir, a la gente interesada. Venían a preguntarnos y nos decían, pero ¿exactamente de qué va? Bueno, va de un espacio en el que tú llegas, propones tus textos y la gente los comenta, pues, particularmente el coordinador. Dice, vale, pero ¿tengo que ir a todas las clases o sesiones? No, no es necesario. Ya, pero ¿y si se ven cosas que son relevantes cuando yo no estoy? Pues mala suerte. Pero como serán probablemente temas recurrentes, y lo que ocurrirá es que alguien tendrá deficiencias en los diálogos, alguien tendrá deficiencias en la musicalidad, alguien tendrá deficiencias en el uso del léxico, serán temas que irán saliendo sucesivamente. Afortunadamente ninguno de nosotros escribe igual, cada Ujú. propuesta textual es radicalmente distinta y se basa en muchos bagajes literarios, culturales, de experiencias personales, de emociones, de visiones del mundo, de lecturas, que verán cómo, dependiendo de la propuesta de cada uno de ustedes, el tema que saldrá será uno u otro. Y eso es lo realmente interesante. A través de los textos pondremos en práctica una serie de parámetros que en el caso de David son netamente literarios, pero habrá más cosas. Y probablemente aquí viene una de ellas, la introspección personal. Cada uno tendrá que hacer una introspección personal para escribir los textos que quiera compartir o que quiera simplemente escribir aunque no los comparta. Ahí ya depende un poco también de la dinámica que cada persona quiera implementar dentro de su participación en el taller de narrativa. Eh, Sí, sí puedo mencionar que particularmente vamos a atender el asunto de los diálogos porque es una, un asunto no solamente esencial, sino complicado. Muchas de las novelas que yo dejo de leer es porque los diálogos me cansan, me parecen muy obvios, me parece que el personaje no debería hablar en ese momento, que no dijo nada, y entonces hay que, hay que atender bien. Creo que es un elemento muy importante de la narrativa, y si estamos hablando de esa autocrítica, hay que, hay que tenerlo muy presente a la hora de escribir. David, además de ser un gran narrador, es también un gran lector. Eso lo descubrirán en el transcurso de las distintas sesiones. Si hay una faceta de David que me gustaría comentar, porque me parece que es una faceta que le añade una particularidad muy especial. Y eso es que es un gran conocedor de las literaturas eslavas. Ujú. Eh, de hecho, me atrevería a decir, corrígeme si me equivoco, que es realmente la literatura que te Ujú. entusiasma. Yo, fugazmente, porque lamentablemente la dinámica de trabajo que tenemos me impide disfrutar de estos talleres, aunque me encantaría, créeme, eh, ocasionalmente he entrado a sus sesiones y escucho nombres como Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, y son nombres de los grandes autores en este caso de la literatura rusa, pero que establecieron muchísimos parámetros. ¿Qué compartirás en cuanto a lecturas de una manera muy general con quienes te acompañen en este taller? Sí, yo tengo dos amores. Una es esta literatura rusa, eslava en general, donde por supuesto está la polaca, la checa, Ujú. balcánica, pero la fuerte por supuesto que es la rusa, y el siglo de oro. Entonces, combinando estos dos amores es como me he formado como escritor. Y espero poder compartir más todo lo que tengo en la cabeza, porque más bien soy muy desmemoriado. Ya notaron ahorita que cuando que quise citar mi primera novela, Así es. empecé a decir y a patinar. Entonces, sí, tengo problemas de memoria, pero voy a tratar de acudir a las notas que tengo y, y a mucha memoria que sí tengo con las literaturas
eslavas y donde les confieso que mis dos autores preferidos son Cervantes y Chekhov. Muy bien, muy buena combinación, la verdad. Bueno, vamos a los rasgos generales del taller y después vamos a dar paso a preguntas, a posibles preguntas de quienes nos acompañan aquí esta tarde. Por favor, sin ningún tipo de inhibición, la pregunta que quieran, la que sea. Esa es la idea, que terminen de convencerse de que este taller es para ustedes y que están interesados en inscribirse. Por cierto, esta mañana revisaba cuántas plazas quedan. Esta mañana quedaban, me parece que 7 plazas. Es decir, que ahora mismo podríamos inscribir hasta 7 personas. Después abrimos lista de espera, eso es importante decirlo, porque ocurre que hay personas que se apuntan creyendo que pueden conciliar con algunas otras actividades y finalmente hay algunas personas que no logran hacerlo. Por lo tanto, tan pronto esa persona deja de venir, en la lista de espera se añade a la persona que está en la lista de espera. Bueno, características generales en cuanto a datos o días, horas, etcétera. Las sesiones van a tener lugar de 7 a 9 en las siguientes fechas. La del día de hoy, que es una sesión meramente informativa. Después 20 de septiembre, 4 y 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre y 13 de diciembre. Las sesiones se llevan a cabo regularmente en la sala de juntas. La sala de juntas está en este pasillo, a la mitad, a mano izquierda. No tiene rótulo, me parece, pero es muy sencillo porque es el único espacio medianamente grande que tiene las características de ser un espacio de juntas. Son en total 7 sesiones, contando esta que da un marco general, y el costo por matriculación es de 50 euros. Es decir, ¿Son 7 con esta o...? son 7 con esta, 7 con esta. Yo había contado 8 8, sí. con esta. Pero... probablemente logremos, en México tenemos un concepto que es el pilón, a lo mejor sale el pilón, o sea, una clase extra por ahí. Lo veremos y lo hablaremos contigo, lógicamente, porque también depende de la disponibilidad de David. Bueno, hasta aquí la información general. ¿Hay preguntas o comentarios que alguien de ustedes quiera hacer? Es el momento y les agradeceremos muchísimo que lo hagan. ¿Quién dijo yo? Aquí tenemos una persona. Viene Sonia con el micro. ¿Cómo se hace para compartir un texto entre todos cuando hablamos de novela que normalmente es extensa, para que dé tiempo a discutir ese tipo de texto? Sí, ahí como se trabajaba en estos grupos o talleres que tú mencionabas y como yo trabajé toda la vida, lo que compartíamos, y por eso mencionaba que eran grupos más pequeños, lo que compartíamos, a cada quien le tocaba entregar una semana. Nosotros éramos un grupo de 5 escritores y a cada quien le tocaba entregar una semana. Entonces yo tenía 4 semanas para ir avanzando mi novela, lo entregaba y en la 5ª semana, durante esa semana mis compañeros ya lo habían leído y en la 5ª semana lo leían. Por supuesto, no entregaba la novela completa, entregaba lo que yo había escrito. Y esto era muy útil porque antes de yo perderme en situaciones un poco descarriladas, los compañeros me sugerían ideas y me decían, oye, pero ¿qué tal si mejor la mujer mata al marido? Ay, sí, fascinante. Y entonces la propia historia iba cambiando, se iba enriqueciendo. Y no tenía uno que esperar a terminar la novela para que le dijeran que todo era una basura, sino que más bien uno la iba modelando poco a poco. Eso es por lo que yo menciono que sería muy difícil trabajarlo aquí. 7 semanas no son para escribir una novela y 7 semanas con un grupo de 25 no son para que haya un novelista que de pronto domine todo. Por eso comentaba que la dinámica va a tener que ser otra. Y si alguno, no una novela, pero si alguno quiere compartir un texto más breve, que se pueda leer casi de momento y soltarse una opinión espontánea, entonces lo hacemos. Y sobre todo,
yo procuraré que cualquiera que sea el texto nos sirva para hablar de esos temas que tenemos pendientes. Sí. Porque buena parte de los talleres se van en que creo que te faltó una coma. Sí. Y entonces ahí no avanzamos, ahí hay que agarrar un manual de gramática y dedicarnos de verdad a lo que le da carne y sustento a una obra narrativa. Aquí yo me atrevería a proponer una dinámica, pero esto ya depende de David realmente. Yo he escuchado a algunos escritores que dicen que las primeras páginas de una novela definen más o menos lo que puede ocurrir en ella. Entonces, sería interesante si alguien ya tiene una novela, me parece que tú tienes una novela ya, que trajeras al taller las primeras páginas y con el ojo experto de David se valore qué expectativas tiene. Tú ya la tienes incluso publicada, impresa, etcétera, pero siempre se puede hacer una segunda edición, ¿eh? No, el inicio a veces te indica para dónde va, pero sobre todo lo que sí te indica es el tono. Eso es. Creo que la única novela que nos indica todo esto es La Metamorfosis. Porque La Metamorfosis dice, después de una noche de sueño intranquilo, Gregorio Samsa amaneció convertido en un insecto monstruoso. Y si yo le digo a alguien, ¿y de qué trata esa novela? Pues trata de un hombre que después de una noche de sueño intranquilo, amaneció convertido en un insecto monstruoso. Entonces uno puede citar la primera frase como si ya fuera todo el tema de la novela. Ahí sí, pero muchas veces más bien lo que te da es el tono. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento de radio, de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y entonces ahí tenemos este tono, tenemos esta hilación de frases, tenemos esta prosa que baila y lo que sí se dice como consejo, no como ley, pero sí como consejo, es que hay que buscar que una novela atrape rápido al lector, porque el lector no tiene que tener la paciencia de 50 páginas hasta que ocurre el crimen, ¿no? Y dice, no, sedúceme desde un principio, queremos un amor a primera vista, aunque por supuesto que no todos los amores son a primera vista. Así es. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga o comentarios por allá? Pero yo no bebo, con lo cual no sé cómo vamos a hacer conmigo. Agua hay, ¿eh? Esto lo tengo que constatar. Agua deliciosa del grifo. Sí. Tengo un poco crudo. Bueno, usted ha mencionado a los autores eslavos y el siglo de oro. ¿Podría darnos algunas indicación de autores contemporáneos que le gustan? Soy muy mal lector de literatura contemporánea y cuando hablamos de literatura contemporánea a veces se toma por el siglo, por los que están vivos y demás. Pero si hablo de lo mero contemporáneo, a mí me gusta mucho un escritor mexicano que se llama Luis Jorge Bone. Ahora que está muy de moda la violencia en México, para mí es el único escritor que le ha dado otra dimensión a la violencia. Él es poeta precisamente, y de la poesía se pasó a la novela, y le dio a la violencia un aire más lírico, más de ensoñación, sin que salte la sangre por todos lados, sin que suenen balazos, y sin embargo no deja de ser muy dura y violenta. Una novela que se llama Toda la soledad del centro de la tierra. Y por ejemplo, él lo recomiendo muy encarecidamente. Me gusta, siempre cito a mis amigos porque por supuesto la relación que tengo con la literatura que me gusta me lleva a encariñarme con estos escritores y procuro su amistad.
Eduardo Antonio Parra, otro mexicano que me gusta mucho. Recientemente he leído unos cuentos maravillosos de un venezolano, Juan Carlos Chirinos. Y españoles, es que... Córtale. Sí. Yo no sé qué pasa tenemos un puente un poquito entre los mexicanos, los latinoamericanos, no nos llevamos bien con la literatura española. Por eso puedo mencionar nombres para salir del paso, pero si le quiero ser así muy sincero, yo fui siempre un enamorado de gente como Miguel Delibes, un escritor sí contemporáneo que tiene para mí una obra maestra y me gusta muchísimo. Es La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Y de las cosas recientes que he leído, hay una novela que me gustó muchísimo, se llama La intrusa. No, La forastera. Ya ven que comando de memoria, La forastera. Ahora sí, ayúdenme. Ella se llama La forastera. Teclea rápido, La forastera. Alguien teclee. La forastera está en Alfaguara y es una novela maravillosa, sórdida Si alguien la encuentra, no. Olga Merino, esa novela es de lo que más me ha gustado en España. Y entonces recurro a nombres que no están acá mero arriba por eso, porque toda esta gente más relevante en el mundo de la literatura española, yo tengo más dificultad para acercarme a ellos. Soy lector de prosa más que de argumentos. Y en estos como Julio Llamazares, como Olga Merino, encuentro esa prosa, pero muy fuerte. El de Olga Merino lo recomiendo especialmente. Es un mundo triste, es un mundo del campo. Muchas veces que le digo a los españoles me dicen, ay, pero el campo, parece que no les gusta la novela urbana, y nosotros educados en Rulfo, fíjese los libros que estoy diciendo, La lluvia amarilla y Olga Merino, y dije alguien más. Delibes. Ah, bueno, Delibes, pero Delibes sí. Claro. Ya me ven que soy así como de estos gustos rurales. Sí. Sí, y entonces tanto aquí como allá la novela urbana batalla un poco más. Ahorita estoy leyendo una buenísima de un argentino que se llama The Big Rip, o Big Rip a secas. La voy leyendo poco a poco porque tiene como 1000 páginas, pero no está. Creo que se consigue siempre electrónicamente, pero es una novela donde también da gusto estos descubrimientos que uno va haciendo. Repito, no me seduce tanto la historia, sino cómo se manejan las atmósferas, el lenguaje. De pronto, a esta última novela yo le subrayo una frase y me emociono mucho simplemente porque dice, aborda el autobús y dice, todos los días volvía a casa cansado de trabajar o de no trabajar. Y ese o de no trabajar, yo lo subrayo, digo, aquí tenemos un escritor maravilloso. Y entonces, estos guiños son los que a mí me gustan mucho en la prosa. Estoy viendo ahora a Leonardo Padura, Sí. yo también tengo problemas de memoria, como El polvo en el viento, creo que es. Y me está encantando todo el tema de la inmigración cubana a Miami, pero al mismo tiempo muy en conexión con Cuba, ¿no? Uh-huh. Entonces, con lo que ha quedado en Cuba, con lo que fue Cuba antes de irse, etcétera, ¿no? Es un flashback interesante también. Y hay mucho diálogo y me gustaría saber si ha leído esa novela. No. ¿Y cuál es su opinión? Pues no, pero también yo tomo nota de cosas, ya la apunté aquí. Sí.
Sí. Eso es lo interesante de un club de lectura, de un club de lectura, de un taller literario que también es de alguna manera un club de lectura, en donde intercambiamos, aquí les llamáis cromos, en donde intercambiamos cromos que de manera personal son sumamente importantes para nosotros. Eso es importante. Creo que es una de las cosas que nos permiten también hacer un grupo con mucha afinidad. Eso se irá descubriendo en las distintas sesiones. ¿Alguna otra pregunta Ahora, relacionada? nada más un detalle, Ajá. porque esto de la recomendación de lecturas, y no es yo tengo unos amigos que me recomiendan lecturas y ya sé que cuando ellos me recomiendan me va a gustar el libro, pero porque ellos Ajá. me conocen muy bien. Y, y- y no estoy hablando de Padura, probablemente sí me guste la novela, pero creo que es importante este conocimiento que de pronto se tiene. Y si un amigo de estos me regala un libro, ya sé que me va a gustar, pero hay muchos que me regalan libros y digo, "Uy, ¿dónde ponemos esto, no?" Entonces, em, hay una buena dosis de conocimiento estético con respecto a la otra persona cuando le recomendamos libros. O La, tendría que haberlo. la última pregunta que tenemos por allá al fondo, por favor. Gracias. Bueno, yo me apunto, por supuesto. Muchísimas gracias a la Casa de México y a usted. Disculpas porque no conozco tu obra. Me permites que te tutee. Y entonces, Yo me disculpo, si la conocieras yo me disculparía. seguro que no. Pero bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué empiezo a leer para conocer tu literatura? Y estáis hablando. Ah, de la mía. Ah, pues hay una novela que quizás sea la que mejor se consigue, que se llama La ciudad que el diablo se llevó. Entonces, me parece una osadía estarles recomendando un libro mío, pero, pero finalmente es lo que siempre hacemos. Cuando vamos a presentamos nuestro libro, pues lo que estamos siempre tratando de hacer es que otra gente nos lea cuando hacemos entrevistas y salimos en el radio. Entonces, la recomendación directa es difícil, pero cuando nos conseguimos un presentador para que el presentador ese sea el que diga, hay que leer la novela de Toscana, lo toleramos mejor. Entonces, esa novela, el mes entrante publico una novela. Ya habrá tiempo para... ¿Quién te edita? Medita Candaya. Candaya. Sí. Sí. En México es Alfaguara y aquí Sí. es Candaya. La novela que acaba de mencionar, La ciudad que el diablo se llevó, está en Candaya. Bueno, qué bueno saber que sigues. Bueno, la mencioné porque sé que la tienen aquí abajo. Sí, no, está bien, está bien. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a el pilón. Este sería el pilón, por favor, directamente. Yo tengo una pregunta. Sí. Mira, aquí tienes un micro. Habiendo como hay masterclasses con Margaret Atwood, por ejemplo, etcétera, etcétera, Sí, ¿por qué, David, vamos a venir a esta? sí. No la voy a saber responder bien. Simplemente hay algo que tiene que ver lo presencial. Si en el salón de al lado estuviera Margaret Atwood, yo supongo que ustedes estarían allá y no aquí. Pero tiene que ver lo presencial no solo porque yo estoy aquí, sino porque ustedes están aquí. En cuanto al resto, claro que, pues, porque hablo y escribo en español, y el español, ya lo platicaremos, tiene sus peculiaridades y sus dificultades. El español no es una buena lengua para escribir. O dicho de otro modo, no es una lengua fácil para escribir. Y esto siempre lo dijo Borges. El inglés tiene ciertas formas, ciertas estructuras y se escribe más fácil en inglés. Él llegó a escribir en inglés. Pero el español, si nos ponemos a pensar cómo está muy estructurado en cuanto a los sonidos, los verbos se conjugan más o menos de la misma manera,
Si tenemos verbos en pasado, decimos se levantó, comió, caminó, tropezó. Entonces esto le daña el oído al lector y tenemos que empezar a jugar con ciertas formas para no hacer del español algo monótono. Y en inglés, cuando se leen traducciones del inglés, el inglés utiliza mucho los adverbios y en español, ya lo platicaremos bien, esos adverbios terminados en mente suenan muy mal. Y entonces hay que estar cambiando a veces adverbio por adjetivo, torciendo cosas. Y entonces el reto de escribir en español y de escribirlo bien es más, pues requiere de atención, disciplina, de oído, más finos que lo que requiere el inglés. El inglés, si vemos los verbos que dije y los ponemos en inglés, cada uno tiene su sonido y no nos va a estar molestando. Por eso vamos a atender entre el temario que tenías, se hablaba del sonido, del ritmo. Correcto. Y esto es importante a la hora de... Música. Las palabras tienen sonido y ritmo, también silencio, que hay que dejar sin decir. Sí, entonces el español tiene sus sonidos bien marcados, sus terminaciones hasta cierto punto muy regulares y en cambio nos da el beneficio de poder torcer la sintaxis, de poderlo decir de varias formas. El francés está compuesto de sustantivo, verbo y predicado. Y el español podemos mover todo esto. Entonces, vamos a ver qué facilidades tenemos, qué dificultades tenemos. Y eso no te lo va a decir Margaret Atwood. Margaret Contundente. Atwood no habla precisamente del inglés, sino de cómo escribir una novela. Sí. Y entre otras cosas, lo que dice es que el diálogo hay que utilizarlo muy poco. Eso Por sí. ejemplo. Yo voy a estar de acuerdo con ella. No en que haya que utilizarlo muy poco, pero sí hay que utilizarlo muy bien. Porque ya veremos ejemplos. Veremos ejemplos de muy buenos textos que son muy dialogados. Mencionaba el extremo que es el teatro, pero tenemos textos que tienen mucho diálogo y tenemos otros que tienen muy poco diálogo. García Márquez es un genio del poco diálogo, donde de pronto está la frase contundente, pero tenemos autores como Don Quijote. Pues Don Quijote se suelta a decir un discurso detrás de otro. Entonces, por eso no me gusta nunca pensar en reglas. Ya veremos si tú seguiste a Margaret Atwood, ya podremos ir contrastando una serie de cosas, pero hay que hacerle caso a ella y hay que hacernos caso a nosotros de lo que podamos conversar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedan 7 plazas. No sé si mientras se desarrollaba esta charla alguien se apuntó rápidamente en el móvil. Quedarán menos, quizá. Yo me voy a apuntar rápido con Margaret Atwood. Sí, Pues gracias por para venir más acompañarnos y preparado. esperamos verlos en el taller de narrativa que comienza exactamente el día de hoy se puede decir que ha comenzado, pero la siguiente fecha, correcto, el 20 de septiembre, a quien se haya apuntado lo esperamos en la sala de juntas que está en este pasillo a la mitad a las 7 de la tarde. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Hay mexicanos aquí o no? ¿Un mexicano? 2 mexicanos, 3 mexicanos. Bueno. Ya, para... Un Venezolano. Entonces tienes que leer los cuentos de Chirinos. Qué bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Genial. Pues mira, te voy a decir.